Lo que necesitamos, Carlos, es mostrarle a la sociedad que no hay impunidad ante los corruptos. Tenemos que reconstruir esta estima de los ecuatorianos. Y eso no podemos hacerlo en la medida en la cual hay impunidad. Tenemos que, por una parte, tener un gobierno que dé el ejemplo, por supuesto, fundamental, pero también necesitamos que no queden impunes los casos de corrupción. Y ahí tenemos que no solamente hablar de la sanción, de qué nos sirve que cualquier corrupto esté en la cárcel como sociedad si al final del día no recuperamos un solo centavo de lo robado. Y aquí hay que ser prácticos. El gobierno tiene las herramientas, porque aquí algo fundamental, una lección que tenemos que llevarnos todos los ecuatorianos como sociedad, es que nunca más permitamos un gobierno que le meta las manos a la justicia. Ahora vemos lo que eso significa en términos de corrupción, pero lo que sí podemos hacer es apoyar la justicia, y en el Ejecutivo tenemos, a través de la que está adscrita a la Presidencia de la República, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Ajá. que hace justamente las rutas del dinero para evitar el lavado de activos. Todo lo que es dinero de la corrupción, evidentemente, es lavado de activos. Y también la Cancillería, activarla a través de nuestras embajadas para que todas las personas que tienen un indicio de responsabilidad de corrupción, que a través del sistema judicial, levantarle el sigilo bancario y ver cuánto tienen en sus cuentas. O sea, son cosas que sí son factibles. También a través de muchas firmas internacionales, que las hay muchísimas, llegar a que, y ellos trabajan en función del resultado. De repente, ni siquiera hay que pagar del Estado, sino en función del resultado de lo recuperado, ellos cobran una comisión. Hay mucho que se puede hacer. Lo que hace falta es decisión y liderazgo, porque Pero estamos recibiendo permanentemente discurso, pero no vemos acciones. exactamente, pero metida las manos de la política sobre la justicia, por más que esté la UAFE ahí, con toda la competencia que le asiste, poco nada se puede hacer. Y hay un miedo, se nota que hay un miedo en el país entre quienes tienen fortunas, productos de su paso por la función pública, política, que han impedido que inclusive la Asamblea, que tiene un 2% de credibilidad y aceptación en los ecuatorianos, pueda dejar aprobando este proyecto de ley tan esperado como es la ley de extinción de dominio. Claro, lógico, se entiende, porque hay miedos entre quienes tienen las fortunas que tendrán luego que justificar aquello. Son retos para el nuevo gobierno, son retos para la nueva asamblea, porque si no tenemos un marco jurídico que permita la recuperación de esos dineros, seguiremos teniendo el discurso, pero no las herramientas para hacerlo. En términos del sistema judicial ecuatoriano, tenemos excelentes abogados, penalistas, constitucionalistas, que desde el depurar. La Corte Nacional de Justicia tiene excelentes personas ecuatorianos ahí, la Corte Constitucional, de tal manera que la gran mayoría de ecuatorianos somos buenos, sanos y trabajadores. Puede haber esa depuración. Cuando yo le hablo de corrupción, no hablo solamente de los políticos, también hablo de los jueces que tenemos, y en eso podemos relacionarlo también, tanto evento de inseguridad que estamos viviendo aquí en el país, Claro. delincuentes que salen en flagrancia. Miren lo que tenemos, que pasó recién, hace unas 3 semanas aquí en Quito. Un delincuente con arma de fuego robando, el policía lo sorprende en flagrancia, lo detiene, y ¿qué pasa? El juez lo suelta porque llega a un acuerdo entre las partes y el delincuente le da $500 a la víctima. El Estado tiene que proteger a la sociedad y proteger a la víctima, no porque la víctima dice, tal vez porque tiene preocupación, porque es amenazado, acepta esto. Eso no quiere decir que el Estado no tiene que intervenir. Esos ejemplos nos hacen ver claramente que el sistema judicial, a través de los jueces que tenemos, sin duda no todos, pero esos eventos tienen que parar. Para eso tenemos que tener un gobierno que transparente, que haga seguimiento a esos casos, para que dé esa información a la justicia y no sigamos como sociedad viendo esa impunidad que hasta ahora le estamos viendo. Pero son muchos de ellos jueces que entraron, una gran mayoría, luego de que fueron destituidos otros con el famoso error inexcusable en la época del señor Gustavo Chalk, en donde ya se comenzó a evidenciar lógicamente una metida de mano a la justicia. ¿Cómo hará Javier Herbas para despolitizar el sistema judicial del país y garantizar transparencia e independencia de los poderes del Estado? Ese es un reto muy importante, y no solamente la justicia. Tenemos que despolitizar el Estado ecuatoriano, tenemos que despolitizar al IES, tenemos que despolitizar las instancias técnicas. Tienen que ser manejadas por excelentes ecuatorianos técnicos, que los hay y muchísimos. Pero ya, ¿cómo tenemos que hacer eso? Con un gobierno que dé el ejemplo. Yo hice, por ejemplo, si hablamos del IES, 4 compromisos. El primero, despolitizarlo. ¿Y cómo? Hay que hacer un cambio a la ley de seguridad social, pero yo no puedo esperar que ese cambio ocurra en 2 o 3 años. De manera inmediata hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el compromiso que
el presidente del directorio del IES esté puesto por los jubilados ecuatorianos, Claro. que tenemos excelentes jubilados que conocen técnicamente al IES, porque mire, ahí no hay una democracia en ese directorio, no hay un voto dirimente. Sabemos que hay un representante de los trabajadores, sabemos que hay un representante de los empleadores, pero el voto es decisivo el que pone el presidente de la República, el presidente del directorio. Y los dueños del dinero son otros, no y los dueños del dinero no tienen representatividad a ese nivel. Mire qué ilógico. Los dueños del IES no es del Estado, no es del gobierno. El dueño del IES es los aportantes y los jubilados. El segundo compromiso, una auditoría internacional que nos transparente y nos diga, porque tiene que ser internacional para que no tenga un sesgo político, cuánto es lo que el Estado deuda al IES. Se hablan de 14.700 millones. Los ecuatorianos tenemos que comenzar a tener certezas y no que nos hablen del estómago de un político, sino que nos hablen en función de la data, claro, de la información. El tercero, un debido estudio actuarial, que eso sí lo hacemos con excelentes matemáticos de ecuatorianos del SPOL, de la Escuela Politécnica Nacional, que puedan decirnos que la edad de jubilación esté garantizada, por ejemplo, los 65 años, en función del estudio actuarial, y que no tampoco un político nos diga si es que hay que cambiarlo o no. Y el cuarto, un digno acceso a la salud, que eso está claro que no lo tenemos los ecuatorianos, y lo podemos ver justamente porque está politizado el IES. Ya vimos como hace poco más de 2 meses se votaron prácticamente $5 millones en medicamentos caducados por una pésima administración. Cualquier persona puede saber cómo hacer una compra para no comprar demasiado para que pero no ahí se, también no hay se... negociado, hay también hay un negociado y grande. Cuando vemos esas cosas, ¿qué pensamos los ecuatorianos? Por eso que necesitamos un gobierno, y por eso yo pienso que el cambio tiene que venir desde la presidencia de la República, desde la cabeza, que nos den un buen ejemplo. A veces me preguntan en los medios, bueno, ¿y por qué usted no fue primero como alcalde, como concejal? Yo adoro mi país, y aquí el cambio tiene que venir desde arriba, y por eso me candidatizo a la presidencia de la República, porque ese es el cambio que necesita nuestro Ecuador. Exactamente, el cambio es desde la cabeza. Permítame, por favor, tengo otros criterios y tenemos 5 minutos adicionales. Dani Grijalva dice exactamente, con planificación estratégica se construye soluciones a los retos del Ecuador. El ingeniero Francisco Gordillo dice, Loja construye un futuro con Lucía Plasencia para asambleísta y Javier Herbas para la presidencia. Saludos desde Saraguro, una oportunidad de oro en estas elecciones. Te apoyamos, Javier Herbas, presidente. Excelente propuesta, dice Ruth Cabrera. Y hay un criterio a lo que usted manifestaba, con lo que coincido también, y coincide Wilmer Wintercelli, y muchos coincidirán, porque primero, candidato que escucho, reconocer lo bueno de los anteriores y no satanizarlo todo. Dice, excelente observación, el gobierno anterior tuvo muy buenas ideas y proyectos, pero obviamente una sola persona no pudo haber tenido control de tanto político y representante, muchas de las veces corruptos y deshonestos, que aprovecharon para robar sin control. Éxitos al nuevo gobierno, sea cual sea, pero que sea justo. Así debe de ser. Ahora, ¿hay confianza o no hay confianza? Porque las cosas las tiene claras, según se nota y según puedo percibir en esta entrevista por su conocimiento, las tiene claras, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, de dónde hay que iniciar. Pero ¿hay confianza en el sistema electoral? ¿Está garantizando transparencia? ¿O hay desconfianza en Javier Herbas de lo que pueda pasar en el Consejo Nacional Electoral? El mismo sentimiento, Carlos, que tienen la gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos. ¿Cómo podemos tener confianza cuando vemos que en último momento se han cambiado autoridades, que hay binomios que los permiten participar, hay otros que en último momento no les permiten participar? Ese circo ya tiene que parar en nuestro país. Tenemos que comenzar a reconstruir esa situación, ese desgaste económico que tenemos, pero también en función de valores, en función de una recuperación, de tener un gobierno transparente. Y ese gobierno transparente no es solamente el presidente de la República, necesitamos un Estado transparente. El sistema electoral lamentablemente no nos da señales de transparencia y nos sorprende a los ecuatorianos con diferentes eventos que pasan en último momento. Ojalá que esa reflexión, este mensaje llegue también a las autoridades ecuatorianas y comencemos a ver, ya todos los ecuatorianos comencemos a ver que tenemos un Estado, en este caso la función electoral, que sí vela por los ecuatorianos y nos deja ver, que nos da un ejemplo de que se hace en función de derecho y no en función de intereses políticos. Exactamente, que sea en función de derecho, porque se supone que somos un Estado de derecho, pero muchas de las veces lo político ha estado por encima, por el manejo irracional que se le ha dado al Ecuador.
Antes de terminar, Edwin Marcelo Gramati, qué bueno, una nueva opción, su proyecto de emprendedor. Javier Herbas nos da la confianza de un mejor futuro para el país y las nuevas generaciones. Agradecerle por su tiempo, por su espacio, por haber atendido este llamado, por haber conversado, interactuado con la audiencia también. ¿Qué decirle a Loja en estas épocas? ¿Qué decirle al Ecuador para terminar? Gracias, Carlos. Decir que yo he aceptado este desafío convencido que los políticos tradicionales nos han fallado. Esos políticos nos siguen dividiendo, nos siguen mintiendo y nos están llevando a un precipicio. Aquí en nuestro país, que nos den la oportunidad a los ciudadanos, a gente nueva, que quiere justamente hacer un gobierno diferente, un gobierno transparente. Nosotros a través de las redes sociales, que me encantan trabajar a través de las redes sociales, no solamente para llegar con las propuestas de los ciudadanos, sino para escuchar a los ciudadanos, porque así como estamos llevando esa campaña, es el gobierno que queremos ser, un gobierno que escuche a los ciudadanos, y eso nos permite en las redes sociales, esa interacción. Yo personalmente dedico 1, a veces hasta 2 horas diarias a estar respondiendo los mensajes, invitarles a todos los ciudadanos que participen, que nos manden a través del Facebook, Javier Herbas Presidente, a través del Twitter, @xherbas, el Instagram, @xherbas.es, la página web, que de ahí se pueden descargar el plan de gobierno, www.javierherbas.es. Mi invitación, que todos los ciudadanos nos involucremos en la política. La política nos va a afectar en nuestra vida sí o sí. Ahora es una afectación negativa. No hay trabajo, una grave situación económica, una situación de inseguridad, problemas sociales cada vez más grandes, pero también nos puede afectar positivamente. Y ese es el cambio. Y la oportunidad que tenemos es una oportunidad de oro estas próximas elecciones. De tal manera que muchas gracias por este espacio, siempre a las órdenes, y a mis hermanos y hermanas ecuatorianas, que Dios bendiga el Ecuador y nos dé sabiduría para hacer historia en estas próximas elecciones y recuperar nuestro país. Que Dios bendiga el Ecuador. Me quedo con eso.